SER Podcast. Y una noticia terrible con la que hemos iniciado este programa esta noche, un segundo caso de violencia de género en España en menos de 48 horas, con la víctima jovencísima, una chica de 29 años al que su novio de 34 ha matado en Alicante. La ha matado a puñaladas y después él se ha suicidado. Ayer conocimos un caso prácticamente igual en Torrejón, en Madrid, y ahora la policía está investigando este crimen en Alicante. Allí nos vamos, Sonia Martín. La Policía Nacional lo investiga como un caso de violencia de género, dado que los primeros indicios apuntan a que entre los dos fallecidos existiría una relación sentimental. La mujer tenía 29 años y el hombre 34. Sus cadáveres han sido hallados por un testigo cuando ha accedido al interior del citado domicilio. El aviso se recibía pasadas las 5:30 de la tarde. El cuerpo de la mujer presentaba heridas de arma blanca. El hombre ha aparecido ahorcado. Los agentes del Grupo de Homicidios y Científica de Policía Nacional han realizado la correspondiente inspección ocular para recabar todos los indicios acerca de los hechos. En la política, la presidenta de Navarra, María Chivite, ha destituido hoy al director de Obras Públicas de su gobierno para intentar atajar las críticas de sus propios socios de gobierno por una derivada del caso Cerdán. Chivite siempre ha sostenido que no ha habido ninguna irregularidad en obras adjudicadas por el gobierno de Navarra. Eso lo sigue manteniendo. Hace unos días, la Intervención General advirtió de sobrecostes en una de esas obras bajo sospecha adjudicadas a la unión que conformaban Acciona y Servinavar, la empresa bajo sospecha. Esa obra es la más grande de las adjudicadas por el Gobierno de Navarra, que es el túnel de Belate, la ampliación del túnel. La intervención detectó sobrecostes por valor de 8,5 millones de euros. El Gobierno de Navarra los ha tratado de explicar, pero sus propios socios de gobierno, Geroa Bai y Contigo Zurekin, es la marca del PNV y la marca de Podemos y Sumar, para entendernos, Izquierda Unida, estas dos formaciones que forman parte del gobierno de Navarra le exigieron a María Chivite que rodaran cabezas. Y la que les ha ofrecido hoy la presidenta de Navarra es la del director de Obras Públicas, que veremos si les basta. De momento, Geroa Zurekin parece haber dicho que sí, que con esto están satisfechos, pero a esta hora esa es la noticia. Radio Pamplona, Fernando Nieto, buenas noches. Buenas noches. La presidenta navarra, María Chivite, ha cesado al número 2 del Departamento de Cohesión Territorial, ha cesado al director general de Obras Públicas, Pedro López, y lo hace tras el reparo suspensivo de unos sobrecostes de 8,5 millones de euros. La intervención general del propio Ejecutivo Foral comunicó ese reparo, que ha generado exigencias de responsabilidades políticas por parte de los socios de gobierno, Geroa Bai y Contigo Zurekin, que gobiernan junto a los socialistas navarros. El gobierno foral anuncia mejoras en la gestión de las obras del túnel de Belate, entre las que destacan el recambio de la dirección facultativa de la obra. El nombramiento del sustituto de Pedro López en el cargo desde 2019 se acometerá a la mayor brevedad, dice el Ejecutivo. El cese se ha comunicado a los grupos que sustentan al gobierno foral y al menos Contigo Zurekin dice que da por zanjada esta polémica. Hoy le han preguntado por la corrupción al presidente del gobierno, le han preguntado, y con Ábalos en prisión, Sánchez ha utilizado una frase que veremos si no le persigue. Ha dicho Sánchez, hablando de Ábalos, que en lo personal para él Ábalos era un desconocido. Ábalos fue ministro, fue secretario de organización del PSOE, fue hombre de máxima confianza del presidente, pero Sánchez ha dicho esto. Una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve, no la niego, es evidente, y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí. Un gran desconocido para mí, porque conocí unas facetas de su dimensión personal que fueron muy desconocidas para mí. Esto ha dicho el presidente en Televisión Española sobre Ábalos, que ahora tanto él directamente, Ábalos, como su hijo se están dedicando a esparcir todo tipo de asuntos que perjudican a Sánchez y a su entorno. De momento sin aportar pruebas, de momento al menos, pero ya han dicho que Sánchez avisó a Ábalos de que la Fiscalía estaba investigando a Koldo, cuando esa investigación era secreta. Han apuntado a él por el viaje del Sir Rodríguez a España, han apuntado a Begoña Gómez por el rescate de Air Europa. De todo esto, dice Pedro Sánchez, todo lo que se está diciendo por parte de José Luis Ábalos es mentira. Por tanto, pues, no puedo añadir mucho más. No vamos a entrar en una espiral de querellas y de... No, simplemente... ¿Por qué no se defiende de estas críticas? Nos estamos defendiendo. Es más, estoy diciendo que, por supuesto, nosotros no vamos a aceptar ninguna amenaza, ningún chantaje por parte ni de personas ni de organizaciones. Desplegamos ya la mesa del análisis esta noche con Lucía Méndez. ¿Cómo estás? Hola. Luis Arroyo, buenas noches. Buenas noches. Y Carlos Jue, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Carlos, empiezo por ti.
Pues sí, efectivamente Sánchez se necesita despegarse al máximo de Ábalos y sobre todo necesita explicarle a sus votantes y al mundo progresista en general cómo es posible que no se enterara de lo que hacía Ábalos, no solo la corrupción, que es más difícil de detectar obviamente porque la corrupción como su propia naturaleza se hace de forma secreta, pero sí con todos los comportamientos con las mujeres y su forma de hacer las cosas. Es muy difícil de creer que el presidente de gobierno no supiera nada. De hecho, es muy difícil de creer que no fuera eso lo que le llevó al presidente del gobierno, esta parte de su comportamiento personal y demás, lo que le llevara al presidente del gobierno a destituirlo en 2021 y a sacarlo del núcleo de poder, que es lo más razonable, porque Sánchez insiste en decir, bueno, es que había que renovar el gobierno por la pandemia, que también es verdad, pero ¿por qué se cargó? Siempre fue la pregunta, ¿por qué se cargó a Ábalos? Bueno, por lo que hemos podido averiguar, es claramente muy relevante las actitudes personales de Ábalos y el tipo de vida que estaba llevando, influyen en que se lo cargara. Con lo cual ahora Sánchez lo que dice era un gran desconocido personal para mí, no político. Yo creo que es poco creíble, pero en cualquier caso sí que es evidente que lo que le está diciendo a su público es: si yo hubiera conocido exactamente estas actitudes, evidentemente no habría seguido, no lo habría nombrado todas las cosas que le nombré. Es una forma de Sánchez de salir por no haberse enterado, que es bastante grave, de que tenía una mano derecha que hacía esas cosas, insisto, al margen de la corrupción, ya solo los comportamientos personales. Bueno, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Últimamente están pasando muchas cosas. Sí. Vamos a ver si clasificamos, ¿no? Si vamos aclarando por temas. Bueno, lo primero que hay que decir es que, como muy bien le ha recordado la Fiscalía Anticorrupción al señor Ábalos, confesar ante la prensa no es colaborar con la justicia. No, digo, porque claro, esta gente está diciendo cosas, pero lo que tiene que hacer es ir al fiscal y presentar las pruebas de todas esas acusaciones que hacen. Y me refiero a Sánchez, pero también me refiero a Zapatero, por ejemplo, del que se están diciendo cosas gratis total y ya está. Bueno, eso para empezar. Ahora, esta mañana, en la entrevista que le ha hecho nuestra compañera Gemma Nierga, que por cierto ha sido una gran entrevista, le ha preguntado sobre algo que el presidente del gobierno no tiene resuelto claramente y que no tiene respuesta para eso, que es sobre su responsabilidad política al elegir e ir vigilando a las personas, 2 concretamente secretarios de organización que han acabado en la cárcel acusados de graves delitos de corrupción. El presidente del gobierno ha dicho lo que siempre dice, que es: yo ya he asumido mi responsabilidad echándoles. No, él ha exigido que ellos asuman su responsabilidad, pero él no ha asumido ninguna responsabilidad. ¿Cómo se asumen las responsabilidades? Esa es la pregunta. Y eso es lo que yo creo que Pedro Sánchez no tiene resuelto, porque es muy difícil de resolver. Y luego, claro, cuando él dice, bueno, yo creo que la expresión que ha utilizado no es correcta, y seguramente en uno de estos días lo matizará y dirá: lo que he querido decir es esto, ¿no? Porque claro, aun en el caso de que fuera verdad, imagínate, es increíble. Entonces, como los ciudadanos no se lo pueden creer, pues políticamente es indudable que él tiene esa responsabilidad. Y luego, claro, a mí me gustaría que tuviéramos en cuenta las cosas que ya sabemos y las cosas que se han dicho. Adriana Lastra, en el Comité Federal, dijo algunas cosas que indicaban que lo de Ábalos lo sabía todo el mundo. Ella misma dijo: me empujaron, me empujaron a irme, me difamaron, porque era una mujer. Bueno, leerosla, es que además ella dio a conocer su intervención. Es decir, y eso, por razones que sea, por lo que sea, esto el presidente del gobierno no lo tiene en consideración. Pues esto es un testimonio, digo yo, o sea que es muy increíble. Anoche Carmen Calvo nos dijo aquí en este programa que, además, que ella había advertido. Elevó elevar la vicepresidenta al presidente. Claro, es que hay testimonios, ¿sabes, Aymar? No sobre la corrupción, porque Calvo dice que no tiene ni idea, sino que Ábalos era un putero. Sí, a ver, es que eso, hay testimonios suficientes como para saber que hay mujeres que avisaron de eso. Es más, Adriana Lastra y la ex jefe de prensa, que son gente, por cierto, era gente muy cercana a Pedro Sánchez,
Lo han dicho públicamente, es decir, y ellos son testigos y son víctimas, porque se supone que Ábalos y Cerdán las echaron precisamente porque ellas lo denunciaron. Por no hablar de esa anécdota que ya se sabe, que todo el mundo lo sabe, porque a la exmujer lo ha dicho públicamente también, que ella se lo advirtió a las dirigentes del Partido Socialista. Entonces, claro, me convendría que se tuvieran en cuenta estas consideraciones cuando uno está diciendo qué sabía o qué no sabía o qué relación tenía el presidente del gobierno con el señor Ábalos. Arroyo. Sí, por eso mismo que acabas de citar, discrepo amabilísimamente. Creo que es perfectamente verosímil y perfectamente creíble lo que el presidente del gobierno ha dicho. Yo no he hablado con él ni voy a intentar interpretar sus palabras, pero sí puedo decir que desde el año 2018, en que Ábalos sube a la tribuna para defender la moción de censura, hasta hace aproximadamente 2 años y pico, en los que empieza a extenderse el comportamiento de Ábalos, pasa un tiempo en el que es perfectamente comprensible lo que luego hemos ido sabiendo, y algunos además lo sabíamos aunque fuera de manera lejana, en tiempo real, y era que Ábalos se había divorciado de su mujer, que Ábalos empezaba a tener comportamientos muy extraños, que se quedaba dormido en las reuniones, etcétera, etcétera. Es decir, a mí no me sorprende en absoluto, al contrario, me parece muy razonable que el presidente del gobierno haya dicho esta mañana: yo a ese Ábalos no lo conocía, digamos. Él aclara inmediatamente, sí lo conocía en lo personal, pero ese Ábalos que aparece en los últimos tiempos, para mí era un personaje desconocido. Y además debo decir, es que para mucha gente del PSOE, ese Ábalos no aparece de la noche a la mañana, pero aparece de manera progresiva, en una, no lo voy a, en fin, me cuesta calificarlo, pero una degradación, por lo que sea, personal, en la que cuadra perfectamente ese comportamiento presuntamente corrupto, y no solamente presuntamente corrupto, sino bastante desagradable en lo que tiene que ver con las mujeres, el trato, las mujeres, en fin, las queridas en los pisos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo sí entiendo perfectamente lo que dice Sánchez, y lo entiendo porque además en el ámbito del PSOE, insisto, no era solo y también entiendo que es en esos momentos en los que algunas mujeres del PSOE, que habéis mencionado, la propia Carmen Calvo, y doy nombres de las que lo han dicho públicamente, Adriana Lastra, etcétera, empiezan a dar señales de que aquí está pasando algo, aquí hay unos señoros, digamos, ¿no? Por decirlo así, no lo dicen con esos términos, pero estos los pongo yo, hay unos señoros que deberían alarmar el comportamiento del partido. Y cuando eso deben alarmar, quiero decir, a las personalidades del partido. Y cuando antes eso sucede, echaron a ellas. Y cuando, bueno, cierto, ¿no? Y ahora están reivindicando claro, que no debían. Sí, claro, yo lo entiendo, yo lo entiendo perfectamente. Es justísimo que reclamen. Claro. Hemos sufrido las consecuencias, ¿no? Y que se reivindiquen. Naturalmente que sí, Pero eso no quiere decir que el presidente del gobierno, que sea inverosímil que el presidente del gobierno no conociera ese comportamiento. Bueno, es perfectamente verosímil, porque ha pasado a mucha gente del Partido Socialista que han conocido ese comportamiento de manera tardía, cuando ha ido emergiendo, digamos. Y una de los ejes fundamentales para ese descubrimiento ha sido la propia exmujer de Ábalos, como hemos sabido en informaciones. Yo no quiero entrar en nada personal, por supuesto, pero hemos sabido que ella ha sido un agente importante para dar a conocer qué era lo que estaba pasando. Yo entiendo lo que dice Luis, y que efectivamente es compatible y es para mí sí que puede ser creíble hasta 2021 que esas cosas no se vayan conociendo. Pero lo que creo que falla en el argumento de Sánchez, y no acabo de entender, trato de entender la lógica, pero no acabo de entender ese empeño, es ¿por qué no decir, que yo creo que es la realidad y es lo que todo el mundo en el mundo del PSOE tiene bastante claro, y cada vez que preguntamos todo el mundo lo asume, que en 2021 le echó por esos comportamientos? Porque eso Sánchez nunca lo ha dicho, porque entonces tendría un problema de justificación de por qué lo recuperó luego en 2023 para las listas y demás y tal. Pero claro, tiene ese problema de justificación. Pero la realidad, y lo más probable, no lo sabemos hasta que no lo cuente, si no lo cuenta Sánchez y no lo cuenta, o no lo cuentan, en fin, las personas que tomaron esa decisión, que es fundamentalmente Sánchez, pues es difícil. Pero es muy probable que fuera por eso, es muy probable que fuera porque se quedaba dormido en las reuniones de los consejos de ministros, porque su exmujer, que entonces era su mujer, fue a hablar con Adriana Lastra y con Maricha. Pero eso sucede después del 21. No, eso sucede justo antes. Eso sucede justo antes, de 3-4 meses antes de que lo echen. Y por tanto es muy razonable pensar
que Sánchez, y además creo que en la gestión de un presidente es bastante razonable pensar, oye, que si tienes una persona que está teniendo una deriva personal, que te viene su exmujer, gente en torno de su exmujer y te dicen, oye, que no viene a casa nunca, que se queda dormido en los consejos de ministros, yo creo que eso es creíble, es razonable y es... La constatación de todo ese comportamiento es posterior al año 21. Otra cosa es que las advertencias fueran previas. Yo creo... Luego se han sabido más cosas. Yo creo que luego se han... La frase de hoy, la frase de hoy claro, del presidente Sánchez diciendo que Ábalos para él en lo personal era un desconocido ha sido munición para el PP. Que el señor Sánchez diga que el señor Ábalos es un gran desconocido acredita su hipocresía. El señor Ábalos es el arquitecto de la era Sánchez, tanto en el gobierno como en el Partido Socialista. El señor Sánchez no dejaría de ser un concejal del Ayuntamiento de Madrid en la oposición sin el señor Ábalos. Pero es que ya volvemos otra vez. Es que no ha dicho que no conocía de nada a Ábalos. Es que es como toda esa discusión que llevamos un año con aquella de la Dana que dijo Sánchez, el que no quiere ayuda, el que quiere ayuda que la pida. No dijo eso. Puedes criticar lo que dijo. Por supuesto, puedes decir que fue inoportuno lo que dijo. Busca la grabación. Puedes, lo que dijo, esa rueda de prensa la seguimos todos. Lo que dijo es que además las cosas tienen un contexto, Lucía. Y dijo, claro, una rueda de prensa es una cosa completa. Para eso estamos los periodistas. O sea, que no pasa nada, que uno puede cometer un error. No, Carlos, pues claro que sí, pudo ser un error la forma de decirlo. No dijo, si quieres ayuda, me la pides. Ese es el tono, no era el tono. Lucía. Hasta Pedro Sánchez puede cometer errores, chicos. Pero si lo hemos oído muchas veces, hombre, claro que sí. Y se lo reconoceremos mil veces. En un debate, Lucía, en un debate sobre una manipulación, no hagas una manipulación. Aquí nadie está diciendo que Pedro Sánchez no haya cometido errores. Es una ridiculez. Es más, buena parte de este programa se suele basar en los errores de Pedro Sánchez, los hemos comentado muchas veces, y en la responsabilidad política, con la que estoy totalmente de acuerdo contigo, porque cómo no va a tener responsabilidad política en haber nombrado a 2 secretarios de organización que están en la cárcel, por supuesto. Pero no dijo eso, y además estábamos allí, y yo creo, y Lucía, en esto vas a estar de acuerdo conmigo, que siempre reivindicas el periodismo, precisamente los periodistas tenemos una obligación mucho mayor que los demás de escuchar la rueda de prensa entera, de contextualizar, de entender a qué se refiere, porque es muy fácil, que es lo que pasó en esa rueda de prensa, es muy fácil coger un videíto de TikTok de 15 segundos, quitarle la parte de delante, quitarle la parte de detrás, coger solo una frase y decir, y que la gente, porque además generar el odio y que la gente se escandaliza, pero Pedro Sánchez ha dicho que si quieren ayuda que la pidan, no. Pedro Sánchez dijo, y lo resumo muy rápido, Pedro Sánchez dijo, aquí tienen 5.000 militares, porque el contexto es importante, ese día se anunciaban los 5.000 militares que mandaba. Aquí tienen 5.000 militares, y dice literalmente, y de verdad no hay límites, no hay que priorizar, hay muchos medios. Si necesitan más ayuda, el más es decisivo, Lucía, porque el más cambia totalmente la interpretación. No es si necesitas ayuda que la pidan, no. Si necesitas más de lo que hoy te estoy mandando... Exactamente lo que dijo el presidente del gobierno, y que vamos a avanzar, pero bueno, pero esto es igual. Déjame un segundo. Exactamente lo que dijo el presidente del gobierno fue: he ordenado desplegar un buque anfibio de la Armada dotado de alojamientos de quirófanos, de helicópteros, de una flota de vehículos de apoyo que arribará en el puerto de Valencia en las próximas horas. Asimismo, les informo que he ordenado, tal y como también le he comunicado al presidente Mazón, el despliegue hoy mismo de 5.000 policías nacionales y guardias civiles adicionales, duplicando la cifra de los ya enviados para sumar un total de 10.000 efectivos, tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional, desplegados en las zonas afectadas por la Dana. Y quiero reiterar a la ciudadanía de la Comunitat Valenciana y al conjunto de la sociedad española lo que desde el primer momento todos y cada uno de los miembros del Comité de Crisis del Gobierno de España y yo personalmente he trasladado al Gobierno de la Generalitat de la Comunitat Valenciana y al presidente Mazón. Y es que el Gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida. No hace falta priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar tareas. Y añade, porque cuando hay que jerarquizar, cuando faltan recursos. Si me permitís, claro, pues es que es lo mismo de hoy. Un segundo, Lucía. Vamos a ver. Os rogaría, por favor, que me escucharais un poquito. Siempre, sí. Los dos. Todos los oyentes. Para contextualizar, yo lo que digo es que para contextualizar también hay que hacerse cargo del estado de ánimo de una sociedad, Carlos. Y esa expresión
esa frase es una frase muy desafortunada en ese momento. Eso podemos saber. Es lo único que digo. Podemos estar de acuerdo, no pero no manipulemos. Simplemente es una frase desafortunada en ese contexto, punto. Eso me parece muy desafortunado. Si os parece, volvemos a lo de hoy. Claro, lo de hoy iba a decir a propósito de lo de hoy. ¿Es una frase desafortunada la de Sánchez? Pues probablemente sí. ¿Ha dicho Sánchez que no conocía de nada a Ábalos? No. Mira, lo que es muy desafortunado es tener a este líder de la oposición, ¿sabes? Claro, que utiliza, que efectivamente siendo el líder de la oposición... Mira, fíjate, te doy la razón. Te voy a dar razón en una cosa, Luis. Pues, Sánchez se salva precisamente por este líder de la oposición. Sí, porque en lugar de ir a lo grave, va a los farfollos. Ese es el problema del Partido Popular. Y la ventaja para Pedro Sánchez, mira tú, en eso estoy de acuerdo. Lucía, no, lo que quiero decir es que donde hay que poner el foco es en quien se nos está pidiendo que comentemos la reacción de Feijóo. Sobre la frase de Sánchez, yo ya he tratado mi opinión sobre lo que creo, por qué creo que es verosímil, pero que Feijóo, que es un hombre que se les tiene que suponer un poquito de, se le debe suponer, ya a estas alturas es difícil, pero hombre, un poquito de precisión, ¿no? Entonces decir que el presidente del gobierno ha dicho que no conoce a Ábalos es de nuevo, efectivamente, la desgraciada circunstancia de tener una oposición montaraz, una oposición hiperbólica, que exagera todo, que lo saca de contexto. Recordemos que antes de ayer, en la manifestación en el Templo de Bot, habló de encarcelar al presidente del gobierno. Cuidado, o sea, de meter en la cárcel. Ya tenemos 3, pues falta el 4. El 1. Bajo el eslogan mafia o democracia. Otra cosa, advirtiendo que lo mucho o poco que Núñez Feijóo sea listo, inteligente o menos estratégicamente, no le quita la responsabilidad a Pedro Sánchez. No, por aclararlo, es decir, que él no sea, no quiere decir que Pedro Sánchez tenga unos problemas. Ya, pero es que creo que habíamos pasado. La vez que habíamos arrancado con Sánchez. Venga, chicos. Lo que digo es que es verdad que Pedro Sánchez tiene un problema político de altura y de mucho calibre, con 2 secretarios de organización, 2 seguidos, que han acabado en la cárcel, uno acusados de graves delitos. Ninguno de los 2, él se enteró de lo que hacían, dice que le sorprendieron, es decir, tanto uno como el otro le sorprendió. También le sorprendió Paco Salazar, parece, también le sorprendió. Yo digo que es posible que eso sea verdad, como a lo mejor es posible que Rajoy tampoco conociera a Bárcenas, que estaba en el despacho de al lado, que eso es lo que nos dijo mucho tiempo, ¿no? Pero es que es difícil de creer eso. O sea, es difícil de creer Rajoy que nadie nunca dijo en que el no PSOE... conociera a Bárcenas. Vamos, esa persona de la que usted me habla. Bueno, sí, esa persona de la que usted me habla, pero nunca ha dicho que no la conociera. Pregúntale a Carlos. Nunca ha dicho que no conociera a Bárcenas. Casi. Esa persona de la que usted me habla... Dijo, no, yo no tenía nada que... A mí me engañó. No, perdón, el Congreso. A mí me engañó. A mí me engañó. Y Rubalcaba, en ese pleno le dijo: Bárcenas es un corrupto, pero es su corrupto. Sí, yo por eso creo que es muy relevante y creo que le estamos dando muchas vueltas, creo que ajustadamente a Gürtel y a este caso, porque creo que al final políticamente se intenta poner en el mismo sitio, y creo que hay un elemento fundamental. Yo creo que la responsabilidad política es indiscutible. Eso desde luego, en fin, el que la discuta a mí me parece que no tiene sentido. Si 2 secretarios de organización que tú has nombrado acaban en la cárcel, tienes una responsabilidad política de libro. Pero digo, a partir de ahí, es creíble, con lo que tenemos encima de la mesa, es creíble que Sánchez pudiera no enterarse de la corrupción de estas personas. Porque la dinámica... El detalle seguro. No, la dinámica que estamos viendo, es una dinámica, la que estamos viendo. Hay que ver qué pasa con la intervención de las administraciones públicas. Vamos a ver ahí los contratos, que todavía de eso lo que tenemos encima de la mesa no hay nada claro de cómo se hacía el amaño de los contratos, porque entonces ahí sí implica a muchos funcionarios públicos. Vamos a ver. Pero las cantidades, la forma, a través de una empresita que en Navarra, que no sé qué, todo eso perfectamente el presidente puede no enterarse. Lo que no era creíble en su momento, y lo discutimos, yo creo que ahí estábamos de acuerdo, Lucías, en su día con Rajoy, lo que no es creíble es que se pague una sede en vez de un partido y el jefe del partido no lo sepa.
Eso no es creíble. Si ahora se demuestra que de este dinero, de alguno de este dinero, acabó en la sede de Génova o en obras de Ferraz o en obras de la sede de Ferraz, yo lo siento, pero que me quieran hacer creer que la estructura de poder de Ferraz no sabía que se estaba pagando su sede en B, pues es impensable. Hoy el Partido Popular ha citado a comparecer en el Senado a Francisca Muñoz, Paqui Muñoz, que es la mujer de Santos Cerdán. La citan a comparecer el 15 de diciembre, por cierto, el mismo día en que Salomé Pradas tiene que acudir a la comisión de investigación de la DANA en el Congreso. Bueno, es obvio lo que busca el PP al citar ese día a Francisca Muñoz, justo en la semana previa a las elecciones en Extremadura. Esta señora Paqui Muñoz aparece en el último informe de la UCO en una conversación que tienen otros dos, porque al parecer esta señora, la mujer de Cerdán, no era precisamente discreta al gastarse el dinero de origen presuntamente ilícito. La trama recelaba de sus gastos, según dijo la mujer del socio de Cerdán en Servinaba, Aranchón Alonso. Le escribió un WhatsApp a su marido diciendo la Paqui, que la conocen todas las vendedoras del Corte Inglés. Bueno, el PP la lleva al Senado 2 días antes de que Santos Cerdán, que va a comparecer ahí también el día 17, en plena recta final de la campaña extremeña. Alicia García es la portavoz de los populares en el Senado. Tendrá que dar explicaciones Francisca Muñoz, alias la Paqui, la esposa de Cerdán. Tendrá que contar esa tarjeta corrupción premium para gastar a fondo perdido y a todo lujo, y cómo operaba la empresa Servinavar. El recaudador y la gastadora de la trama, Cerdán y la Paqui. Es muy desagradable, voy a hacer referencia a lo de la Paqui, o sea, es muy desagradable, es una falta de respeto por encima de cualquier consideración, porque esta señora se llama Paqui, como se puede llamar Loli, o se puede llamar como se llame. Esto de la Paqui es una cosa alias. Sí, alias la Paqui. Me parece muy desagradable para una señora que es una vergüenza. Es una vergüenza para una señora que es senadora y tal, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, volvemos a lo que a mí me parece particularmente esencial, y es el desfase absoluto, ¿no? Entonces, ahora vamos a llamar, como tenemos mayoría en el Senado, pues vamos a llamar a una señora que presuntamente está, en fin, ha gastado tal, pero entonces quiero ir a la esencia de lo que estábamos hablando antes. Si teniendo una jauría como tiene el gobierno en la oposición, que es el PP y no digamos Vox, ¿no? Una auténtica jauría. Mafia o democracia, está la cárcel, me gusta la fruta, de todo. Una jauría. 1, 2. Tenemos a un grupo de jueces hiperminuciosos a la hora de recoger cualquier denuncia o cualquier querella. Tenemos una decena de organizaciones de extrema derecha dispuestas a presentarse como acusación popular en cualquier caso y tal. Tenemos medios de comunicación de una hostilidad brutal, manipulando portadas, informaciones, etcétera, y no digamos pseudomedios, activistas. Y después de 7 años, lo que se ha encontrado es un caso realmente verosímil de corrupción. 1, porque siempre hablamos de 2 secretarios de organización, y es verdad, pero uno sucede a otro y están en el mismo merendengue, ¿o no? Bueno, quiero decir... No le resta gravedad, ¿no? No le resta gravedad. No, termino rápido. No estoy restando gravedad al asunto, pero hay uno. No es un caso, ¿eh? Son 2 casos distintos. Está uno... todo lo que pasaba con la supuesta adjudicación de obra corrupta, y otro, todo lo que pasaba con el material sanitario. De acuerdo, pero bien. Pero es gordísimo esto, Luis. No le estoy quitando importancia, no estoy quitándole importancia, pero es un caso, claro, pero ahora termino rapidísimamente. Un caso de corrupción, porque evidentemente sospecho que muchos de nuestros oyentes no creerán, o nuestras oyentes no creerán, que el caso del hermano y el caso de la esposa merezcan ser llamados casos de corrupción. Si esto es así, ¿cómo puede presumirse que el presidente del gobierno, en primer lugar, es un presidente corrupto, está rodeado de corrupción, es el capo de la mafia, lo sabía todo, está metido hasta las trancas? De verdad, me parece completamente inverosímil, absolutamente inverosímil, sin restarle gravedad al caso Lucía. Al caso Koldo. Bueno, yo no... A mí me parece que la petición de comparecencia de la mujer, de la esposa de Ábalos, me parece una forma de hacer política que no sé si no voy a calificar, porque igual me ponen una querella, pero es directamente hacer política antisistema.
y ya está, punto. O sea, es decir, por la misma razón podían pedir también la comparecencia de la presidenta del Corte Inglés, ¿no? Que es la que le vendió, ¿esto qué es? O sea, la noticia que damos, todos los medios, de que el PP llama a una señora que se llama Paqui al Senado para que explique en qué se gastó la tarjeta en el Corte Inglés. De verdad, o sea, es que yo sé que estamos acostumbrados a todo, pero yo es que no doy crédito. ¿Pero cómo puede ser esto? Nunca jamás ningún partido político, en los casos de corrupción, en las comisiones de investigación, en todo lo que se ha visto, y llevamos pues muchas décadas, por desgracia, hablando de estos asuntos, nunca se ha pedido la comparecencia de la mujer de Jaume Matas, de la mujer de Zaplana, o sea, en ningún caso. ¿De Bárcenas? Ni de Bárcenas, o sea, en ningún caso para explicar cómo usa su tarjeta en el Corte Inglés. Pero ¿de qué estamos hablando? Claro, yo creo que los términos en los que se está discutiendo estos casos, de verdad lo creo, términos que parecen de sálvame en lugar de, ¿no? Parecen de cotilleo, en lugar de cosas serias, es decir, el hijo de Ábalos, el conde de Montecristo, en el nombre de Ábalos, todo esto al hacerlo folletinesco, al hacerlo, digamos, frívolo, al estar hablando de estas cosas, creo que le está el PP restando relevancia a la gravedad que tiene el asunto, en el fondo. Es decir, y por eso yo creo que Pedro Sánchez puede escabullirse de sus responsabilidades, porque claro, lo que le están planteando no es lo más relevante. Sobre todo no es lo más insalvable. No, evidentemente. Entonces, todo esto le le favorece, esta estrategia del Partido Popular, de fijarse en estos detalles escabrosos, de intentar hacer daño en lo personal, porque claro, ¿qué se pretende con esto? Es decir, hacer daño en lo personal. Ojo, la comisión, la mujer de Bárcenas sí compareció ante la comisión de Kitchen, pero porque estaba acusada, es que completamente distinto. ¿Estaba en la cárcel? Estaba en la cárcel, compareció por videoconferencia desde la cárcel. Claro, tenía una pena de 13 años. La tarjeta. No tiene nada que ver, pero por los gastos. Por precisar. No, lo que digo es que efectivamente yo creo que le hacen un favor a Sánchez, porque Sánchez tiene un problemón objetivo político muy gordo con sus dos secretarios de organización en la cárcel, y en vez de centrarse en eso, el PP sistemáticamente se centra en los alrededores, como la comparecencia, como la manifestación de este domingo en la plaza. La manifestación de este domingo, tú tienes un elemento de oposición brutal que no creo que ningún partido del mundo en la oposición se pueda pensar que no lo va a aprovechar, que tienes a los dos secretarios de organización, y te vas a decir que tiene que entrar Sánchez en la cárcel, que no está imputado, no hay ningún papel que lo implique, no hay absolutamente nada, con lo cual es muy fácil desautorizar esa opinión. O te vas a decir, como va Isabel Díaz Ayuso, te vas a decir que España es una dictadura, o vas a decir que ETA está tomando el País Vasco cuando ha dejado las armas hace 15 años. Pero oiga, si tienen delante de las narices un caso muy grave, que evidentemente debilita al gobierno, que pone en problemas a los socios, del que se van conociendo nuevas cosas, y yo lo que alucino con la nueva política española esta, y tiene que ver mucho con el ambiente mediático, tiene que ver con esta sobrealimentación todos los días, no basta con el escándalo de ayer, necesita algo mucho nuevo, que suene fresco y que suene lo más sencillo posible. Lo de la tarjeta del Corte Inglés arraso, porque es muy sencillo de entender, como las Black. Y entonces, pero resulta que lo vas a mirar y en el fondo es una conversación de un señor con su mujer en la que dicen, fíjate, ojo, que esta no, señora se gasta. No hay ninguna investigación policial, no hay ninguna constatación de que eso haya sido así, no hay ningún elemento. Lo que hay es una cosa esa conversación figura en un informe policial, ¿eh? No, por eso digo, pero que no hay que lo que sí figura en ese informe policial, que ya es bastante grave, y por eso digo, es que el secretario de organización del Partido Socialista, se gastaba el dinero tenía una tarjeta de una constructora. Claro. Sí, pero ¿por qué no te vas a eso? Claro. ¿Por qué no te aferras a eso que es gordísimo? Se gastara en lo que se gastara. Claro, pero luego que si su mujer lo usó para comprarte un vestido, no tal. Oiga, que no puede tener el secretario de organización del PSOE, Carlos, no puede tener una tarjeta de una constructora. Pero sabemos perfectamente por qué lo hacen porque saben que la estrategia del lanzapelotas, y venga, vamos a lanzar por todos lados, ahora Paqui, luego que sea el otro, y luego no sé qué, y venga, y tal, al final, en la gente que no está precisamente todo el día enganchada a la cadena SER, ni busca... ¿Hay gente de esa? Hay mucha gente, Aymar, que no está escuchando la cadena SER. Mucha no. Bueno,
Ahora mismo no estamos con ninguno de esos. No sé por qué dices eso. Por cierto, hablando de... Escucha, no tiene obligación de estudiar todos los asuntos minuciosamente. Al final se genera un clima en el que, bueno, está, pues eso, Sánchez metido en un cubo de mierda. O sea, pues hombre, no, claro que no, pero esa es la estrategia. Esa es la estrategia. Por cierto, ¿sabes dónde se oye? Y esto no es coña, ¿eh? Mucho en la radio. ¿Dónde se oye? En la cárcel. Claro. Y esto es cierto, esto a mí me lo han contado presos que han estado allí y... Bueno, estuvimos nosotros. Efectivamente. Tuvimos un programa que no hemos olvidado. Pero políticos presos que nos escuchan... Vamos, me juego el cuello a que esta noche... Esa experiencia Soto del Real que tuvimos juntos, en fin, sirve mucho para entender... Hacía frío, hacía frío, sí, lo que debe estar pasando. Sí, la que tiene que estar pasando también una noche complicada es la antigua jefa de la diplomacia comunitaria, Federica Mogherini, a la que la policía belga ha detenido en el marco de una operación contra el fraude de fondos europeos. Junto a Mogherini han detenido a otras 2 personas. La investigación se centra en si hubo amaño en una adjudicación del Servicio de Acción Exterior, que depende de la comisión, porque adjudicó un contrato para formar a jóvenes diplomáticos, y se lo adjudicó a la institución que dirige Mogherini. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Lo que investiga la Fiscalía Europea son irregularidades en la adjudicación de un programa de formación de jóvenes diplomáticos al Colegio de Europa, con sede en Brujas, por parte del Servicio de Acción Exterior de la Comisión Europea. Este programa, llamado Academia Diplomática de la Unión Europea, es un programa de formación de 9 meses que fue adjudicado a esa institución tras una licitación pública en el año 2021. La Fiscalía sospecha que el colegio fue informado de los criterios de ese concurso antes de su publicación para garantizar la adjudicación del proyecto. Por eso el foco de la investigación está en Federica Mogherini, actual rectora de la institución y exjefa de la diplomacia comunitaria, pero también en el entonces secretario general del Servicio de Acción Exterior, el italiano Stefano Sannino, hoy alto cargo de la comisión, así como a un trabajador del Colegio de Europa. La investigación apunta a un amaño del Servicio de Acción Exterior y esa institución educativa con sede en Brujas para que se le adjudicara el programa de formación. Según la prensa belga, las detenciones podrían prolongarse hasta 48 horas. Hora 25. Se acabó el partido. Un partido dura lo que dura. La pasión. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, pues te voy a decir, Nunca duerme. Estamos todos, Romero, Gallego, Talavera. De lunes a viernes a las 11:30 de la noche, El Larguero, con Manu Carreño. Cadena SER. Hora 25. Aymar Bretos. Mañana por la mañana, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, va a ofrecer una rueda de prensa para responder a la mano que le ha tendido hoy el presidente del gobierno a Junts en 2 entrevistas sucesivas, en 2 medios catalanes. No era casualidad, los 2 medios catalanes. RAC1 el primero y después el programa de Gemma Nierga en Televisión Española y en Cataluña después. En esas 2 entrevistas dirigidas al público catalán, el presidente ha asumido un marco que hasta ahora no compraba, que era el de que el gobierno ha incumplido compromisos con Junts y que por eso los de Puigdemont han roto las conversaciones con ellos. Pedro Sánchez, que hasta ahora ponía el foco en lo que sí cumplía... Sabe Junts que estamos cumpliendo con todos esos acuerdos. Evidentemente hay acuerdos que no dependen en exclusiva del gobierno de España. Ahora Sánchez acepta el relato del incumplimiento y anuncia un paquete de medidas para empezar a subsanar ese supuesto incumplimiento. El giro es notable. Y algunas de esas medidas se han aprobado ya hoy en el Consejo de Ministros. Sara Selva, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hasta hoy el mensaje que repetía el Gobierno ante la ruptura con Junts será siempre el mismo, que el Ejecutivo había cumplido con lo que estaba en su mano. Hoy el discurso ha cambiado. El Gobierno de España, y yo en particular, tengo muy claro que tenemos que cumplir con esos acuerdos, con esos compromisos, porque... Primero en RAC1 y luego en Televisión Española. Desde el punto de vista de los cumplimientos, es verdad que no hemos cumplido con todo, yo lo asumo, pero también es cierto que se han logrado avances. El presidente ha reconocido incumplimientos, lo ha asumido en primera persona, hablando de conflicto político y poniendo en valor el papel de Junts. Asumo esos incumplimientos, lo estoy diciendo, y también mi voluntad de cumplir con ellos. El voto de Junts con Ábalos en la cárcel es más necesario que nunca, así que el presidente ha decidido esforzarse en destensar las relaciones y rearmar la mayoría. Hoy en el Consejo de Ministros vamos a aprobar un Real Decreto Ley con algunas medidas que ya nos había propuesto Junts per Catalunya
hace meses. Como que los ayuntamientos puedan gastar el superávit o como el traspaso de la gestión de los procesos selectivos de los funcionarios municipales. Son demandas de los alcaldes de Junts, que es el último bastión que le queda al partido. Y hay además otras medidas más difíciles de asumir para la izquierda, como una ayuda a los propietarios en caso de impago o reformar la multirreincidencia que está tramitándose en el Congreso. No hay garantías, en cualquier caso, de que este cambio vaya a dar resultados. Oiga, esperamos, como siempre, poder trabajar con ellos como con el resto de las fuerzas parlamentarias y los grupos políticos que hicieron posible una investidura en el año 2023. Pero el Gobierno se esfuerza por dejar claro que su intención es seguir gobernando. Carlos. Evidentemente el gobierno, Sánchez ha hecho un nuevo ejercicio de pragmatismo extremo, que es lo que suele hacer. Junts estaba muy enfadado y nos lo dijo a todos y lo trasladó en el Congreso porque entendía que el PSOE no se estaba tomando en serio su ruptura, que no le daba importancia. Por eso Sánchez arranca la entrevista, está todo medido, cada frase estaba medida. ¿Medido quiere decir negociado con Junts? Esta es la discusión. En la Moncloa dicen no exactamente negociado porque las negociaciones están rotas, pero sí nos han trasladado lo que quieren y nosotros hemos hecho el gesto para acercarnos a lo que quieren. O sea, Junts conocía los términos en los que hoy Pedro Sánchez se iba a expresar en los medios catalanes. Yo tengo la duda de si lo conocía, pero lo que sí sé, porque lo veo, es evidente, es que Sánchez ha respondido de forma medida a cada una de las peticiones de Junts. Junts, el otro día en la sesión de control, en la sesión parlamentaria larga, en la que Nogueras le llamó cínico, hipócrita, todos nos quedamos con el cínico y hipócrita. Pero ¿con qué se quedó la Moncloa? Porque claro, son muy pragmáticos. Y entonces dijeron, bueno, cínico y hipócrita, vale, muy duro, tal, no sé qué, muy feo, pero lo que ha terminado Nogueras haciéndonos una lista de deberes. Bueno, pues nosotros nos quedamos con la lista de deberes. Y cogieron la matrícula y dijeron, que quieren esto y esto, ¿qué se puede? Y Sánchez, pues como funciona el gobierno, le dijo a los suyos, oye, de todo esto, ¿qué podemos hacer rápidamente para intentar antes de Navidades, para dar una sensación, intentar por lo menos dejar encima de la mesa algunas cosas? Pues esas cosas han salido hoy, otras que saldrán más adelante, ¿todo para qué? Para que en febrero, porque esto estamos hablando de febrero, porque aquí viene un parón muy fuerte, que es el de Navidades y luego el de enero, que es mes inhábil. En febrero, cuando vienen las cosas de verdad, en febrero hay un decreto de subida de pensiones, que es el que el año pasado puso al gobierno contra las cuerdas, y porque Junts se lo cargó y luego lo recuperó, pero tuvo una negociación dificilísima. Cuando en febrero vengan las cosas de comer de verdad, decreto de subida de pensiones, otras cosas, tener todo más o menos armado, con la posibilidad orientada ya de que Puigdemont pudiera incluso volver a España en febrero marzo, que es una posibilidad, pues con todo eso intentar que llegue. Ahora, garantías no tiene ninguna. Mañana veremos qué responde Junts a ese ofrecimiento, ese cambio de hoy en el discurso del presidente del gobierno. A esta hora de la noche, ¿qué difunden desde Junts, aunque sea fuera de micrófono? Barcelona, Xavi Abelló. Junts ha decidido mantener hoy públicamente la prudencia y el silencio a la espera de una comparecencia mañana por la mañana de Míriam Nogueras, pero fuentes de la dirección consultadas por la SER ya han advertido que los nuevos gestos de Sánchez no cambian nada su decisión de romper con el gobierno adoptada hace unas semanas. Una decisión que, recordemos, fue ratificada por la militancia, lo que reduce el margen de maniobra para grandes cambios repentinos en el seno de Junts. El partido de Puigdemont es escéptico ante el mea culpa asumido por Sánchez con los incumplimientos. Algunas voces incluso ironizan con ese cambio de discurso, adoptando una posición mucho más parecida a la suya, pero en cualquier caso se sienten escarmentados con su relación con el PSOE y no acaban de dar crédito a las buenas intenciones de palabra del presidente. En el Senado, el portavoz Eduard Pujol le ha lanzado este aviso al ministro Bolaños. Porque las carreras de fondo son mucho más apasionantes que los sprints a última hora. Lo que no ha resuelto de momento nadie en el partido es qué harán cuando el decreto aprobado hoy llegue al Congreso, si reabrirán negociaciones, lo aprobarán o priorizarán su veto al gobierno. Lucía. Vamos a ver, con carácter general, yo creo que lo que dice Carlos que es pragmatismo, yo diría que está haciendo penitencia o algo así, ¿no? Pidiendo perdón por sus pecados o por no haber podido. Yo realmente, entiendo cuál es el objetivo, pero primero me cuesta trabajo pensar que el presidente sea tan ingenuo como para pensar que esto le va a salir bien. Es decir, que Míriam Nogueras va a decir, pues vamos a consultar otra vez a la militancia, a ver si volvemos otra vez a la negociación. No. Bueno, es decir, me resulta difícil de creer, que incluso me resulta difícil de creer que Puigdemont, aún volviendo, vaya a mantener el apoyo, más o menos, porque tampoco ha sido tan rotundo, que le ha dado esta legislatura.
Si realmente la decisión de Pedro Sánchez es la que él dice públicamente y la que todo el gobierno dice y la que el Partido Socialista dice, es decir, que ellos están dispuestos a seguir en la legislatura, pase lo que pase, aunque no haya conos sin el poder legislativo, dijo un día, y es tal cual, aunque no haya mayorías, aunque no haya aprobación nada más que algunas cosas, pues no entiendo a qué viene esto. Si tú estás convencido de eso, tira para adelante, tira para adelante. Y sobre todo, lo último que digo, creo que el calendario de Pedro Sánchez haciendo penitencia ante Puigdemont es justamente el ideal para las elecciones extremeñas de Castilla y León y de Andalucía. Es lo que mejor le viene al Partido Socialista. Eso lo tengo claro. Luis. Es decir, no entiendo nada. Yo creo que hace, 48 horas, o el viernes pasado, estábamos todos hablando, ya, madre mía, se nos viene la legislatura, se termina esto ya. Esto ¿A qué ha cambiado algo? Sí, yo creo que sí ha cambiado. Absolutamente. Otra cosa es que ahora vayamos a asistir, permíteme, otra cosa es que ahora vayamos a asistir a una suerte de danza, primitiva, en la que, o de sobre las que tenemos que hacer, y mañana, no, esto no cambia nada, por supuesto que no, todo lo que de nosotros seguimos tal, pero esto cómo no va a cambiar nada. Es Pedro Sánchez, por Dios, es el presidente del gobierno. Algo de información tendrá, ¿no? De por dónde van los tiros, de hasta dónde puedo llegar. Yo estoy absolutamente de acuerdo con CUE cuando decía, con Carlos cuando ha dicho, es un ejemplo más de pragmatismo. O sea, es una vez más el ejemplo de cómo resistir. Un ejemplo. Sí. Bueno, un ejemplo de un ejemplo de pragmatismo. No está diciendo que sea una maravilla, hombre. Es un caso de pragmatismo. Un ejemplo de pragmatismo castellano. Y además, pues ya que te pones, pues te diré, pues sí. No, pero si ha dicho, es un ejemplo de cómo ha dicho que va a seguir, ¿por qué razón? Permíteme. No, hombre, ¿cómo que por qué razón? Porque por mucho que él quiera seguir, necesita apoyos parlamentarios, necesita aprobar ciertas cosas y necesita, por supuesto, se vive mucho mejor poniéndote de acuerdo. Dicho eso, tengo que decir ya más a más que tampoco tengo tan claro que esto sea una contradicción absoluta con respecto de lo que había hecho anteriormente. Lo acabamos de escuchar. Él ha dicho, estamos cumpliendo los compromisos. No todos dependen de nosotros. Es más, también algunos de los compromisos que hoy se han hecho, que ha aprobado el Consejo de Ministros, tampoco dependen del presidente del gobierno. Por ejemplo, la multirreincidencia, eso se tiene que aprobar en el Parlamento. Es altamente improbable que se aprueben cosas como... O sea, muchas de ellas tendrán que pasar por el Parlamento. El presidente del gobierno, evidentemente, en una estrategia de intentar volver otra vez a mantener buenas relaciones con Junts, y Junts, en un intento que a mí me parece, eso sí que me parece ridículo y desesperado, Junts que no tiene nada ya, las encuestas le dan la desaparición. Antes con... Sí, prácticamente, sí, bueno, pero prácticamente. Además, creo que Julián ha dicho la disminución o la evaporación, ha dicho él. La evaporación de su capacidad de influencia, que no es lo mismo. Bien. Junts es un partido... O sea, quiere decir, si la próxima suma parlamentaria deja a Junts fuera de las ecuaciones, ahí se evapora su capacidad de influencia sin que se evapore Junts. Junts es un partido que por Alianza Catalana, por RC, etcétera, lo que le queda es, digamos, el victimismo de Puigdemont en Bruselas. Yo tengo la sensación de que en cuanto vuelva a Bruselas perderá sentido, digamos, ¿no? Por cierto, otra persona en problemas reales con sus antiguos socios, Marga Proens, la presidenta de Baleares. Vox le ha tumbado el techo de gasto. Esto se veía venir porque las relaciones entre los dos partidos llevan tiempo rotas, pero hoy se ha confirmado. El gobierno balear ha anunciado que va a prorrogar los presupuestos, no puede sacar otros adelante, y a diferencia de lo que hizo María Guardiola en Extremadura, Proens descarta un adelanto electoral. Denuncia una supuesta pinza de PSOE y Vox. Sebastián Sagreras es el portavoz parlamentario del PP. Que amb aquesta pinça no perjudicau en el Partit Popular. Amb aquesta pinça en el que perjudicau és en els ciutadans. Dice que hay una pinza que perjudica a los ciudadanos baleares, una pinza entre el PSOE y Vox. Los socialistas hablan de bloqueo. Yago Negueruela. Y usted, donde debería estar hoy, es aquí, apurando la negociación, buscando un presupuesto, buscando acuerdos, incluso aprobando las medidas que le ofrecimos al vicepresidente. No quiere, no tiene ambición para gobernar y sí, si se bloquea la legislatura, lo mejor es que haga como Guardiola, convoque elecciones, señora Proens. Y me gustaría escuchar vuestro análisis acerca de unas palabras muy interesantes hoy de Arnaldo Otegi, líder de Bildu, en la cafetera
con Fernando Berlín. Le ha preguntado Fernando por la propuesta de unión de todos los partidos a la izquierda del PSOE que propuso Gabriel Rufián. ¿Cree que es viable esa sugerencia que hizo Gabriel Rufián cuando habló de la izquierda debería hacer una reflexión general, una suerte de frente popular, incorporando diferentes sensibilidades para competir con la derecha, la extrema derecha? En el Estado español la suma es muy sencilla. Es decir, si la izquierda del PSOE no va unida, pues probablemente los números no den. Y si nosotros nos dirigimos desde las izquierdas plurinacionales a nuestros países diciendo cuidado porque lo que viene no es un tema baladí, es un bloque reaccionario con un programa reaccionario, yo creo que hay que estar a la altura de las circunstancias y ser coherente con eso. Nosotros hemos formulado una idea de bloque y frente amplio en nuestro país, pero creemos que esa fórmula vale para absolutamente todos los sitios, más allá de la propuesta de Rufián o no. Si no hay conjunción de fuerzas en el Estado a la izquierda del PSOE, pues los números sencillamente no van a dar. Algo también explica en esa entrevista en la cafetera que cuando él dice nosotros hemos conformado ese frente amplio con, digamos, mirándose en el espejo latinoamericano, se refiere obviamente a Bildu, que es una suma de muchísimas marcas, y dice si hemos hecho eso en lo que él llama nuestro país, Euskadi, lo pedimos también para... Bueno, es que España. Es que Bildu es exactamente eso, es una suma de unas izquierdas muy fraccionadas, de gente que viene de orígenes muy diferentes. Por eso, cuando Isabel Díaz Ayuso hace esas frases sobre ETA y tal, pues es que el mundo es mucho más complejo que el mundo que plantea Isabel Díaz Ayuso, y evidentemente Bildu, por ejemplo, es muy complejo. Hay gente que estuvo contra ETA, hay gente que estuvo a favor de ETA dentro de Bildu, por supuesto, como Otegi, pero hay otros que no. Todo es muy complejo. Lo que sí creo que hay un punto que conecta todas las tres cosas que estábamos debatiendo, y es el punto de dónde estamos en la política en 2025, 2026 casi ya. Hay que asumir que se acabaron las grandes mayorías, hay que asumir que el mundo que viene es un mundo de cesiones, es un mundo de pragmatismo, ponlemos la palabra que quiera, pragmatismo, cambiar de opinión, llámale lo que quieras, pero que tú te tienes que enfrentar a las matemáticas. Y las matemáticas llevan a que Marga Proens no tiene, si no quiere pactar con el PSOE, no tiene presupuestos, a que la presidenta de Extremadura se va a elecciones, que para mí es un desastre, y yo creo que hay que empezar a decirlo ya de una vez. Irse a elecciones antes de salvo que haya una hecatombe absoluta y tal, irse a elecciones para ver si el siguiente resultado me sale bien, porque no soy capaz de ponerme de acuerdo con el de enfrente, cuando además todo indica que vas a tener el mismo resultado y te vas a tener que poner de acuerdo con el mismo, con el que no te pusiste de acuerdo antes de las elecciones, como le pasó en su día a Pedro Sánchez con Pablo Iglesias. Ya está bien de jugar con el adelanto electoral, ya está bien de jugar con esta cosa. Y dentro de la izquierda, y volviendo a lo de Bildu, dentro de la izquierda son matemáticas. Es que no es una cuestión de no, es que nuestro proyecto, nuestras ideas, oiga, que si ustedes se presentan los tres por separado, no saca ninguno de los tres escaños, que esto, o no saca ninguno de los tres concejales, que esto pasó en Huesca, donde hay un detalle que siempre se pone el ejemplo de Huesca, que sacaron entre todos un 20%, podrían haber tenido varios concejales, pero como se presentaron por separado, no tuvieron ninguno. Esto es pura matemática electoral. Si no haces coaliciones, esto es lo que pasa en toda Europa. Toda Europa, las coaliciones son complejísimas, de partidos muy distintos. Hombre, yo creo que en este caso Arnaldo Otegi más bien ha ejercido de analista político, ¿no? Porque lo que ha dicho es una obviedad. Otra cosa distinta es que, claro, si el propio Gabriel Rufián, que tiene sin duda un liderazgo nacional incluso, además, catalán y nacional, ya ha dicho que esto que él plantea es una cosa utópica muy bonita, pero que es muy difícil de llevar a la práctica, si ni siquiera Gabriel Rufián va a poder, digamos, liderar eso, no hablo ya no de Arnaldo Otegi, o sea, ¿qué posibilidades tiene Arnaldo Otegi, no, de hacer una cosa así? Como mucho de sumarse, pero realmente habría que ver también si por eso, claro, ahí está. Es decir, ha sido, claro, hombre, ha sido, de hecho, cuando el Espacio Confederal sacó 70 escaños, ninguna de estas formaciones, ni RC ni Bildu, estaba ahí, estaban en otras comunidades. La vida ha cambiado mucho, ¿eh? Bien, de acuerdo, pero vamos, esto es un hecho, no vamos a repetirlo todo el rato, están todo el rato repitiéndolo. Pues lo que tienen que hacer es ponerse a la tarea, digo yo, no lo sé. Y el problema es que las únicas personas que tienen la representación o que tienen cara y ojos, pues es, por ejemplo, el coordinador de Izquierda Unida, Antonio Maillo, que ese sí tiene una estructura nacional, la que sea. Arroyo. El resto son partidos locales. Y Podemos es que no quieres oír hablar nada de este asunto. Claro, eso claro. iba, ¿no? Efectivamente, Otegi
ha constatado algo que es sabido en la política española, y si no, a la izquierda del PSOE no hay una única fuerza nacional. Luego están efectivamente las autonómicas, entre las cuales está Bildu, que obviamente estoy completamente de acuerdo contigo. Además, seguramente dirán, no, yo prefiero mis escaños, mis 4 escañitos, mis 3 escañitos, o lo que me toque, a meterme en un, llamémoslo, en fin, un frente amplio, digo, por seguirla. Porque además te digo una cosa, porque Bildu podría aportar muchísimo más en términos parlamentarios aritméticos a una suma progresista si en Euskadi se presenta como Bildu, como está sucediendo ahora, efectivamente, porque le suma mucho más en sus circunscripciones, en las vascas, ¿no? Pero en el conjunto del país, evidentemente, con esta situación, con Podemos a la contra permanentemente, y con Sumar, que no se puede ni mirar a los ojos ante sus antiguos compañeros, así es imposible armar una coalición, digamos, de investidura de izquierdas en este momento. ¿Hay alguien trabajando en algo ahí? Pues no, pues yo no lo sé. Yo lo que veo es que siguen Rufián llamando, y bueno, y ahora Otegi. Toda la progresía española tiene el diagnóstico hecho bien. ¿Hay alguien trabajando para que dentro del tiempo que haga falta para las próximas generales haya una izquierda que aporte sus 30 y pico diputados que tiene que aportar? Hubo ahí un intento con el líder de Izquierda Unida, con Maillo, que hizo durante unos meses, estuvo intentando y tal, y yo creo que ahora, en fin, se ha constatado que sobre todo el gran cisma que es entre Sumar y Podemos ahora mismo, salvo que haya un cambio muy radical, es irresoluble. Y es que ese es el gran... Ahora vamos a ver, en Extremadura van juntos, por cierto, en Andalucía no. Vamos a ver los resultados yo creo que puede ser importante, porque la política cambia mucho y en 2 meses puede cambiar todo. Y vamos a ver los resultados de las próximas 3 elecciones, qué pasa en Extremadura, qué pasa en Castilla y León, que también es relevante, donde Podemos ya salió, qué pasa en Andalucía, que eso sí que es absolutamente decisivo, porque la izquierda en Andalucía, a la izquierda del PSOE, ha sido muy potente históricamente, y es su gran base de toda la vida, y está dividida, y está en guerra, y ahora Podemos, Izquierda Unida. Por eso digo que después de todas esas 3 elecciones, a lo mejor se decanta algo por puro pragmatismo, que yo creo que hay que reivindicar el pragmatismo y reivindicar el acuerdo, que estamos en 2025, que en vez de castigar el acuerdo, premiemos el acuerdo, pues a lo mejor por puro pragmatismo alguien dice, oye, entre quedarnos con 0 escaños y que nos garanticen, nos ponemos de acuerdo, pues que es lo que pasó en las últimas elecciones. A Podemos le garantizaron 5 escaños, que luego fueron 4 porque se les fue una, pero les garantizaron 5 escaños y se metieron en el acuerdo. Bueno, es que funciona así, pero ahora está muy difícil, evidentemente. Has puesto el ejemplo de Extremadura es palmario, ¿no? Una presidenta que está 2 años y que dice, que presenta un presupuesto, que por cierto, que prácticamente ni lo presentó, tuvo una reunión así, al día siguiente dijo, ya, pues se convocan elecciones. Esa incapacidad absoluta de llegar a acuerdos, para además poner con toda probabilidad a la extrema derecha en el gobierno con mayor fuerza. Luis, me tengo que ir a publicidad y volvemos ahora mismo. Seguimos en Hora 25. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, mañana va a hacer un poco menos de frío que hoy, no tendremos que abrigarnos tanto, y eso a pesar de que la lluvia tendrá protagonismo en distintos momentos, pero la lluvia caerá sobre todo, como pasa ahora mismo, durante las horas nocturnas en el oeste de la península. De madrugada afectará al centro peninsular, este de Castilla y León, por ejemplo. Precaución porque puede nevar en prácticamente todas las cotas. También va a llover de madrugada en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, la parte más oriental de Andalucía. Cuidado también en carreteras de montaña de Andalucía, porque la nieve caerá en cotas muy bajas. Pero a la que salga el sol, este frente ya habrá pasado, y en general sol, y por eso al mediodía el ambiente será más agradable que hoy. Hasta mañana, Jordi. Adiós. Hoy el juez ha mandado a prisión al líder de la primera célula en España de The Base, que es un grupo terrorista neonazi que pretendía, según los investigadores, llevar a cabo ataques selectivos para desestabilizar la democracia. Ataques contra políticos, contra colectivos LGTBI, antifascistas y demás. Dice el juez de la Audiencia Nacional que David Dionis, de 24 años, tenía un ideario extremista y violento cuyo objetivo principal, con acciones violentas, era la lucha por la secesión blanca. Un exacerbado doctrinario supremacista de nacionalismo blanco, que ha motivado su ingreso en prisión por reiteración delictiva. Estos son palabras mayores en España. Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la Audiencia Nacional ha enviado a la cárcel al cabecilla de Base en España por el riesgo de fuga, pero sobre todo, como apuntabas, por el riesgo de reiteración delictiva.
Este neonazi supremacista que vive en Onda, en Castellón, tenía todo tipo de antecedentes policiales. Constan varias detenciones por delitos violentos, delitos de odio, incluso viajó a Madrid con sus acólitos para dar palizas por venganzas. Todo eso sumado al arsenal que encontraron en los registros justifican, según el juez, su ingreso en prisión comunicada y sin fianza. Está acusado de pertenencia a organización terrorista, captación, adoctrinamiento y adiestramiento con fines terroristas. Literalmente la Audiencia Nacional destaca su exacerbado doctrinario supremacista de nacionalismo blanco que, combinado con sus intenciones de actuar, le hacían extremadamente peligroso, como ha reconocido precisamente aquí en la SER el inspector de la Comisaría General de Información que ha dirigido esta operación. Consideran enemigos a los colectivos antifascistas, el colectivo LGTBI, la comunidad judía, la comunidad musulmana, los inmigrantes y también las fuerzas y cuerpos de seguridad y los políticos y gobernantes. El auto al que ha tenido acceso la SER recoge que el principal detenido, siguiendo las órdenes del fundador de The Base, Rinaldo Nazaro, recordemos, escondido en Rusia, inició la creación de células denominadas unidades insurgentes para iniciar ataques selectivos. También hay indicios de que esta célula española recibió financiación de la organización internacional The Base. También se nutrían del tráfico de drogas a pequeña escala, principalmente marihuana y cocaína. Es aterrador esto, pues. Es aterrador, y es especialmente aterrador lo crecidos que están estos grupos en los últimos meses y años. Realmente los hemos conocido toda la vida. Ha habido grupos fascistas en España y grupos nazis en España. Yo creo que todos los que hemos, en fin, los hemos visto. Existían en los entornos incluso del fútbol y cuestiones así, siempre han existido, pero lo que no había era que estos grupos tuvieran la capacidad, como tienen ahora, de meterse en manifestaciones grandes, en manifestaciones en la sede de Ferraz, por ejemplo, de mucha gente, en manifestaciones en otros sitios, y de empezar a buscar su propio espacio y que no se les rechace, porque el ambiente del antisanchismo es tan brutal, que mezcla todo y borra todos los matices. Y evidentemente la gente del PP no está con esta gente, faltaría más, esta es una cosa horrorosa. Pero ellos aprovechan este ambiente salvaje antisanchista y de vale todo para colocarse y para estar mucho más crecidos de lo que han estado nunca. Luis. Bueno, es que hay un nazi en la Casa Blanca y un nazi en el Kremlin, literalmente, cuidado. O sea, quiero decir, vamos, ellos no se llamarían nunca nazi, pero el Nacharo fundador del The Base, lleva la esfinge de Putin en camisetas y tal. O sea, y claro, hay que recordar quién defiende a Donald Trump, quién estuvo en la toma de posesión de Donald Trump, Santiago Abascal, aunque lo dejaron en la habitación de fuera, pero, o sea, cuidado, porque efectivamente, sin querer decir que Santiago Abascal sea un nazi redomado, pero las conexiones efectivamente están por doquier. Tengo 30 segundos, Lucía. Bueno, yo creo que estamos hablando de delincuencia, no de política, ¿no? Entonces conviene que nosotros también hagamos una distancia entre lo que son delincuentes y lo que es, digamos, oposición política, ¿no? Por mucho que estemos en desacuerdo con lo que están haciendo los partidos, que son partidos parlamentarios, yo no creo que quepa decir que su actuación es la que alimenta esta delincuencia. No, pero se cuelan ahí. No, por supuesto que no, pero que se cuelan ahí. Pero, Lucía, que sí se cuelan ahí es un hecho. Pero pueden aprovechar eso. Bueno, están aprovechando. Los delincuentes, quiero decir que están aprovechando. Pero bueno, es que la policía está ahí haciendo su labor, ¿no? Pero hay un ambiente social diferente, Lucía. Dadme un segundo, porque mira, en 20 segundos vamos a hacer una cosa preciosa, que es unirnos todos juntos en comunidad y familia con los oyentes que están escuchando Carrusel Deportivo. Entonces tenemos que hacer aquí una paradiña y a partir de en 15 segundos continuamos todos juntos. Se incorporan en este momento, a hora 25, los oyentes que han estado escuchando Carrusel Deportivo con Dani Garrido y con todo su equipo, muchos de ellos empresarios y autónomos. Bueno, sepan que Hacienda ha retrasado un año la entrada en vigor del sistema Verifactu, el sistema de verificación de facturas que iban a tener que usar obligatoriamente todas las pymes y autónomos a partir de 2026. Había muchas empresas a última hora corriendo, muchos pequeños autónomos a última hora corriendo. Según los últimos datos, apenas un 8% de las pymes y los autónomos habían implementado este sistema, así que les iba a pillar el toro. A la inmensa mayoría les iba a pillar el toro. Asociaciones de autónomos y empresarios pedían el aplazamiento.
el gobierno ha visto que Junts estaba muy interesado en el aplazamiento, porque Junts tiene un vínculo enorme con los empresarios catalanes, así que ha dicho, bueno, ya matamos a los pájaros de un tiro, contentamos a Junts, contentamos a los autónomos, a los empresarios, retrasamos esto un pelín hasta 2027. Jordi Fábrega. Eran 4,5 millones las empresas y autónomos que o bien el próximo 1 de enero o en otros casos el 1 de julio del año que viene tenían que tener activo este sistema de verificación de facturas conocido como Verifactu, que lo que hace es obligar a las empresas que utilizan sistemas informáticos de facturación a generar un registro que no pueda modificarse ni borrarse y que sea accesible para la agencia tributaria. Ahora esa obligación se pospone, de manera que las empresas tendrán un año más de plazo para ponerse al día, según ha aprobado hoy el Gobierno en este Real Decreto, asumiendo una petición de Junts, a quien desde la Asociación de Autónomos ATA agradecen su presión. Lorenzo Amor es su presidente. Es un alivio para los autónomos. Quedaban muy pocos días para finalizar este año y la entrada en vigor estaba generando mucha incertidumbre y mucho malestar entre los autónomos. Aunque otras asociaciones de autónomos lamentan que el gobierno dé volantazos y cambios de rumbo cuando muchas empresas y autónomos ya habían adaptado su sistema de facturación a estas nuevas obligaciones, ya sea a través del programa gratuito de la agencia tributaria o bien a través de softwares privados. Eduardo Abad, de UPTA. Es un auténtico despropósito por parte del gobierno estar continuamente planteando temas y luego dar marcha atrás. Con el decreto aprobado hoy, que tendrá que ser convalidado, se retrasa un año y la obligación de aplicación de este sistema, contemplada en una ley de 2023, será exigible a partir de 2027, año en el que también entrará en vigor otra normativa que afecta a las empresas y autónomos, que es la obligación de la facturación electrónica. La mesa del análisis la forman hoy Luis Arroyo, Lucía Méndez y Carlos Cue. Lucía. La verdad, yo cuando he leído la noticia, pues me ha alegrado muchísimo, porque hay que saber que uno de los principales enfados, cabreos que tiene en este momento el ciudadano es su relación con la administración, no solo con la Hacienda, sino en general con toda la administración. La complejidad de los trámites excluye a mucha gente, hay mucha exclusión en cómo se hacen los trámites, y yo creo que si le dan un año más, pues la gente está, o sea, yo he visto que los autónomos, sobre todo los pequeños autónomos, estaban en pánico ante esta nueva, nuevo, ¿cómo se llama? Instrumento, ¿no? ¿Cómo se llame? Sí. APP, ¿cómo se llama esto? Porque ya les exigen muchas cosas y ahora les están exigiendo una cosa para la que aún no se estaba preparado. Y es más, es que hace poco, que hace un par de meses o así, que se ha dicho que va a entrar en vigor, pero nadie ha preparado desde antes esto. Y de verdad uno de los principales malestares ciudadanos en este momento es ese. Bueno, es decir, que yo cuando lo he oído he dicho, oye, pues mira, qué bien, menos mal que el gobierno se ha hecho cargo. Yo también, porque yo también me he alegrado porque yo no estaba preparado para para el día 1 y estoy entre los microempresarios que tienen necesidad de facturar. Pero debo decir que desde hace ya 7, 8 meses yo estaba recibiendo ya la comunicación a través de las asociaciones. O sea, que has estado procrastinando. He estado procrastinando absolutamente, sabiendo que había mucha... Sí, pues sí, lo confieso, la verdad es que sí. Sabiendo además que había mucha presión por parte de las asociaciones de autónomos y tal, de que esto, por favor, aplázamelo. Debo decir, primero no es tan complicado, o sea, quiero decir que... Pero si no lo has hecho, macho. Pero sí lo he mirado, sé lo que hay que hacer. Tengo una gestoría que afortunadamente me mandó las instrucciones, mira, tienes que hacer esto, tal, darse de alta, pero lo más importante es que el sistema lo que trata de favorecer es que haya una mayor agilidad en la liquidación en tu relación con la administración, de lo que debes, de lo que te deben, etcétera, etcétera. O sea que, coño, no pongamos las cosas, es decir, bueno, dicho eso, oye, yo también me he alegrado y las asociaciones se han alegrado, pues fenomenal. Y además ha sido, como ha dicho Aimar, además era una de las condiciones que ponía Junts, para que veamos que Junts tampoco pone unas condiciones terroríficas, que ha puesto ha insistido en la multirreincidencia, ¿no? Pero las hemos mencionado antes. Sí. Están poniendo la condición también de que se permita que el Estado pueda avalar los alquileres. Cuidado con esto, en casos de impago por familias vulnerables, cuidado.
Es decir, no, el Estado no va a estar detrás si hay un cara que no paga el alquiler. El Estado no se propone que esté detrás, se propone que esté en casos de familias necesitadas. Sí, Carlos. Etcétera, ¿no? Yo creo que hay dos temas. Uno es efectivamente lo que dice Lucía de la relación de los ciudadanos con la administración, que yo creo que es un problema real. Y yo tengo casos, como tenemos todos, con el tema de la seguridad social, por ejemplo, es un problema real el hecho de que hay muchísima gente que no puede hacerlo todo por Internet, y luego además que esto ha hecho el negocio increíble de las gestorías, que evidentemente ya realmente todo el mundo, incluso gente que no tiene... Compran las citas, Carlos. Por eso voy. Es que se venden las citas. Es que estamos hablando de una situación muy grave post-pandemia, porque la pandemia esto lo complicó muchísimo, y claramente pospandemia hay muchas administraciones, no solo la nacional, sino las autonómicas también y las locales, que de repente se han convertido en una cosa hostil para millones de ciudadanos. Esto está mal, y esto hace falta poner muchos más funcionarios, hace falta poner mucha más gente, porque realmente esto está cabreando muchísimo a la gente, y una parte también de la antipolítica tiene que ver con este tipo de cosas, con que la administración sea una cosa hostil, cuando toda la vida además la administración española, y yo que he vivido en otros países, es bastante buena comparada con lo que, vamos, no te cuento lo que es la administración italiana. Pero luego hay otra cosa, y es lo que está diciendo Luis. O sea, es bastante razonable el planteamiento y el proyecto que de esta historia. Además, se tendrá que acabar haciendo, y es bueno para todos. Evidentemente, cuando lo empiezas a hacer te cuesta un montón, pero cuando te acostumbras... Es como sacarte el certificado digital. Claro, es un infierno. Es un infierno, pero cuando te acostumbras luego va a ser es un infierno, es un infierno. No, pero cuando te acostumbras... Pues no sé, pero alguien debería ocuparse de eso, digo yo. El certificado digital. No, de que no fuera un infierno. Pues efectivamente, pero que luego pero la realidad es que luego cuando lo tienes, este tipo de cuestiones, te quita al revés, te quita muchísimo tiempo, y los autónomos, una parte de lo que les enfada es tener que dedicar tanto tiempo a estas cosas. Y ahora es muchísimo más sencillo, hay que decirlo también, por la aplicación, por el teléfono, el certificado digital no tiene nada que ver con lo que era hace un par de años. No recules ahora, no recules. Bueno, no, pero sí, el tema de las citas, que me he acordado de que efectivamente por las citas de la seguridad social, de que no se pueda ir, de que personalmente vas a cualquier sitio. Lo que me preocupa es que ahora mismo la administración esté excluyendo a muchísima gente de sus planes. Es decir, hay gente excluida directamente. Es decir, no, o sea, ¿en qué cabeza cabe que no haya una atención personal? ¿En qué cabeza cabe? Decídmelo, de verdad. O sea, ¿en qué cabeza cabe que no haya una oficina, que no haya una oficina a la que un ciudadano español de la edad que fuera pueda ir personalmente a atender? Es que o sea, dímelo en qué no, eso es. Pero es que la cita ¿Qué previa es esto de la cita previa? La cita previa es muchas veces una llamada con citas previas imposibles que no te... Es excluyente. Bueno, en lo que está la administración ahora mismo es en intentar atajar la crisis por el brote de peste porcina africana de Cataluña. Ya son 9 los casos confirmados de jabalíes contagiados, 7 más de los que conocíamos a esta misma hora de ayer. La buena noticia es que el virus no ha salido de la zona que está bajo investigación, ni se ha expandido de momento por ninguna granja, que esto ya sí que sería muy, muy problemático. Los jabalíes enfermos son salvajes y del mismo perímetro que están peinando los efectivos que tratan de combatir el brote. Entre ellos 100 soldados de la Unidad Militar de Emergencias. Sira Valdés. Los 7 nuevos positivos han aparecido en la misma zona en que se localizaron los 2 primeros jabalíes infectados, y por eso, ha explicado el ministro Luis Planas, la situación sigue siendo la misma que en los últimos días, aunque no descarta que aparezcan nuevos casos en la treintena de muestras que aún tienen que analizar o dentro del perímetro en que trabajan los equipos de rastreo. Desde el punto de vista del análisis de situación, ni cambia el diagnóstico ni cambian los protocolos. Nos encontramos en la misma situación. Se han encontrado en los últimos días un total de 40 cadáveres de jabalís. Yo no descarto que se encuentren más cadáveres, pero lo importante es que tenemos encapsulado el tema. También en el plano comercial hay novedades. En su comparecencia en el Senado, Planas ha anunciado que también Reino Unido, que el año pasado compró porcino español por valor de más de 320 millones de euros, reabrirá sus fronteras a las exportaciones del sector. Y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, hablando de qué hay que hacer para que esto no vuelva a repetirse, ha sido muy claro.
para decirlo en lenguaje llano, eliminar jabalíes. ¿Hay demasiados? Sí, hay demasiados. Esto se tiene que hacer no de cualquier manera, se tiene que hacer, digamos, de una forma controlada, por procedimientos validados. Bueno, se está intensificando esta tarea y creo que además que vemos las repercusiones potenciales que esto puede tener, un exceso de población de este tipo de animales en la salud pública, bueno, pues que aconsejan que nos tomemos esto muy en serio. Sara Canals, corresponsal en Washington, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Donald Trump dice abiertamente que va a empezar con ataques por tierra en Venezuela. Él dice que contra los narcos. Sí. Empezar a operar en un tercer país en su continente abiertamente de forma militar. Sara. Sí, así es. Bueno, es una amenaza que ha lanzado en plena reunión de gabinete junto a su equipo de gobierno y donde ha advertido que es mucho más sencillo atacar por tierra que por mar. We're going to start doing those strikes on land too. You know, the land is much easier. It's much easier. And we know the routes they take. We know everything about them. We know where they live. We know where the bad ones live. And we're going to start that very soon too. Él asegura que conoce las rutas de los narcotraficantes, que sabe dónde viven los más peligrosos y que los ataques terrestres pues van a empezar muy pronto. Claro, no es la primera vez que Trump amaga con incursiones por tierra, lo hizo por ejemplo ya el jueves pasado, pero este anuncio se produce después de que Nicolás Maduro rechazara el viernes pasado el ultimátum de Trump para abandonar el poder y luego en esta reunión, como decías, también ha intensificado su tono contra los narcotraficantes venezolanos a quienes acusa de crear una epidemia de drogas en el país. And hundreds of thousands of people a year died, and we're taking those son of a bitches out. Dice que por su culpa miles de personas mueren cada año y que hay que echar literalmente a estos hijos de perra. No se ha limitado al régimen chavista, ha insistido en que cualquier país que venda drogas a Estados Unidos es sujeto de ataques. I hear Colombia, the country of Colombia, is making cocaine. They have cocaine manufacturing plants, okay? Y ha puesto como ejemplo a Colombia por su producción de cocaína. Reunión, por cierto, donde Trump también ha defendido con fuerza además al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, que está ahora bajo el punto de mira por ordenar rematar a 2 supervivientes de una narcolancha, según reveló la semana pasada el Washington Post. Sara, gracias, buenas noches. A vosotros. Aquí en España el PSOE trata de mostrar con palabras toda la contundencia contra Paco Salazar que no ha tenido con hechos. Casi 5 meses han estado durmiendo el sueño de los justos las denuncias por acoso sexual que 2 mujeres presentaron en el PSOE contra el antiguo asesor de Pedro Sánchez. Y publicó anoche el diario.es el contenido de esas denuncias con episodios que son tremendos. Una de ellas relata que cuando trabajaba en Moncloa, Salazar salía del baño con la bragueta bajada y que les acercaba el cuerpo a la cara de ellas que estaban sentadas, o sea, les ponía su paquete, digamos, a la altura de la cara y entonces ahí sí que se subía la bragueta, que escenificaba felaciones sin venir a cuento. Bueno, situaciones humillantes que para muchas de ellas fueron traumáticas, como ponían en esas denuncias que el PSOE no tramitó durante casi medio año. Todo esto le llegó al PSOE hace 5 meses. Salazar se dio de baja como militante justo el jueves pasado, justo el día en que el diario.es preguntó en el PSOE sobre estas denuncias. En un primer momento el PSOE dijo, no, es que ya se ha dado de baja como militante, ya no podemos investigar. Después dijeron, no, vamos a seguir investigando o vamos a empezar a investigar. Hoy desde la mesa del Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, que comió hace un par de semanas con Paco Salazar en una comida de la que hubo imágenes, dice que lo que se conoce sobre Salazar es vomitivo. Y la responsable de igualdad del PSOE, que es Pilar Bernabé, dice que el partido tenía que haber actuado con más diligencia. Mariola Laurido, buenas noches. Buenas noches, Aymar. La autocrítica que no ha hecho ni el Gobierno ni el resto del partido por el caso Salazar la ha mostrado hoy en declaraciones a la cadena SER la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé. Reconoce que no han actuado con la suficiente diligencia ante un comportamiento repugnante. Me parecen repugnantes y me parecen una vergüenza. Como secretaria de Igualdad me hubiese gustado que hubiese sido mucho más diligente la actuación. Pero por eso mismo y porque nos lo tomamos muy en serio y porque el Partido Socialista en esto es absolutamente inflexible con aquellos comportamientos, le aseguro que estamos trabajando para actuar de la manera
más rápida, más efectiva. Asegura que se volcarán en el apoyo y la protección de las mujeres que han denunciado acoso sexual, a quienes les pide disculpas. Y desde luego, si esas personas no se han sentido, vamos a hacer todo lo posible para que así sea, y también yo le transmito personalmente mis disculpas en nombre de la organización y yo misma como secretaria de Igualdad. Desde Moncloa, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, defendió que en julio actuaron y califica la conducta del que fue asesor de Pedro Sánchez de vomitiva. Vomitivas. Sabe que además, desde que se conocieron esas primeras informaciones, en el mes de julio, si no recuerdo mal, se le cesó de manera fulminante. Y también les tengo que decir que desde el primer momento aquí en Moncloa nunca se ha recibido por ninguno de los canales ninguna denuncia. Bernabé asegura que las denuncias las está investigando un comité antiacoso independiente y admite que debe mejorar el funcionamiento del protocolo puesto en marcha por el partido, aunque niega que las denuncias hubiesen desaparecido del canal. Lucía. Hombre, desde luego hay dos cosas obvias. Primero, que el PSOE no se tomaba en serio estas denuncias, eso parece claro, y es sorprendente que la Secretaría de Igualdad pida perdón, porque vamos a ver, hay una denuncia de acoso sexual, ¿a quién corresponde eso? ¿A qué departamento del partido corresponde eso? Si no se corresponde con la Secretaría de Igualdad, ya me contaréis a quién corresponde eso. Es decir, no se entiende nada que esta señora haya pedido perdón por el comportamiento de quién. ¿Por qué no ha explicado qué es lo que ha pasado con esas denuncias? ¿Por qué no se las han tomado en serio? O sea, ha pedido disculpas, pero no ha explicado por qué razón se las ha... y quién es el responsable de que no se las hayan tomado en serio. Y en segundo lugar, hemos leído lo que nuestros compañeros Monros y Esther Palomera han publicado en el diario.es y esos detalles, hombre, yo, que en la Moncloa nadie supiera nada de esto, yo esto francamente sí que no me lo creo. Carlos. Es absolutamente increíble que el PSOE en 5 meses no haya buscado a estas víctimas para ver qué pasa con ellas, para ver qué necesitan, para ver cómo podemos, en fin, para hacer una investigación en serio. Yo no salgo de mi asombro, me parece inaceptable, intolerable, porque además hay que ponerse en el contexto. O sea, estas denuncias llegan después de unos meses en los que todo lo que se ha ido publicando de Ábalos y Koldo, de los tratamientos de las mujeres y demás, generan una preocupación en el mundo progresista y en el mundo particularmente del PSOE, en el mundo de las feministas del PSOE y en el mundo en general del entorno progresista, y el que no, de decir, bueno, ¿qué ha pasado ahí dentro? ¿Cómo ha podido pasar esto de Ábalos y de Koldo sin que nadie se haya enterado? Y Sánchez hace un mea culpa en ese momento y anuncia, se reúne con las feministas del PSOE, con mujeres de muchas mujeres, y dice, no, bueno, esto vamos a cambiar, esto no puede volver a pasar. Y resulta que lo que pasa después de eso es que se tiran 5 meses sin hacer ni caso a unas víctimas. A ver, uno. Tengo un minuto, en Moncloa no ha habido, según nos han dicho, no ha habido denuncias formales por los canales habituales, el compliance, etcétera. No ha habido. 1. 2. En el PSOE los hubo y se nos ha dicho, no fuimos suficientemente diligentes. Pero que hay que recordar quién era el secretario de organización cuando todo esto surge. El secretario de organización era Santos Cerdán. Lo que están diciendo, las denuncias son posteriores. Lo que están contando, fue justo cuando lo dejó. Un momento. Lo que están contando algunas de estas mujeres que dicen, veníamos contando, como hemos contado antes, por cierto, veníamos contando estas cosas, lo que dicen es que se había generado un clima en la Secretaría de Organización en la que el partido no operaba, digamos, en los canales que deberían haber operado, y es lo que nos acaban de decir ahora. La Secretaría de Igualdad ha dicho, no fuimos suficientemente diligentes. Hace 4 o 5 meses que hay una secretaria de organización en el Partido Socialista. Claro, en junio, lo has dicho. O sea, creo que ha tenido tiempo. O sea, estas cosas pasaron antes, pero digamos, la gestión... Había un tapón... Eso es verdad, pero la gestión de la denuncia debería haber sido posterior a la nueva dirección que había cambiado en teoría. Que no, por supuesto. Sacaron de ahí a Paco Salazar porque que iba a ser uno de los jefes del PSOE. O sea, que alguien la respalda, vamos. O sea, bueno, pero que quede claro que yo no estoy justificando. El jueves, hora 25 desde Sevilla, desde la Real Fábrica de Artillería. Nos vemos allí con los oyentes de Radio Sevilla este jueves a las 9:30 de la noche en Artillería. Viene, por cierto, Antonio José a ponerle música al programa. O sea, una noche de la leche de radio. Este jueves en Artillería. Sevillanos, allí nos vemos. 1:25. Joaquín Estefanía.
una modesta proposición. Lo sospechamos cuando los mandamases de Silicon Valley prefirieron que sus hijos no utilizasen en la escuela los dispositivos tecnológicos que estaban creando y con los que se estaban forrando. Dijeron que perdían concentración, memoria y hasta pensamiento crítico. Eligieron colegios donde se practicaba con el papel y el lápiz y con la tiza, se hacían actividades manuales y se jugaba en los patios. Ese fue el primer momento para limitar el uso entre los niños de teléfonos, tablets y ordenadores. Ahora, el Parlamento Europeo trata de restringir el acceso a las redes sociales a los menores de 13 años. No es lo mismo, pero son medidas de la misma familia. Los eurodiputados, por una cómoda mayoría, lo que indica un consenso amplio, acaban de aprobar un informe para establecer una edad mínima armonizada en la Unión Europea para utilizar las redes sociales a partir de los 16 años, aunque se permitiría a partir de los 13 con permiso de los padres. Como tantas cosas en Europa, la iniciativa no es vinculante, sino una modesta proposición. Pronto veremos si sirve para algo. Mientras tanto, la Comisión Europea trabaja en un proyecto piloto con varios estados, entre ellos España, para crear una plataforma a escala europea que pueda verificar la edad real de los usuarios de las redes sociales. El verbo de moda debería ser el de regular. Punto y 25. Carlos Cue, Lucía Méndez, Luis Arroyo, un abrazo a los tres. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.